nos han convencido que, a toda la sociedad, que el problema del empleo y del salario son las regulaciones, son las instituciones y son las organizaciones. Estas tres cosas obstaculizan el desarrollo económico y social y que por lo tanto hay que liquidarlas. Es una reforma laboral que va a agravar, no resolver, agravar todos los problemas que tiene el mundo del trabajo hoy en la Argentina. Todos. ¿Por qué? Porque tiende a la precarización generalizada. Yo creo que nosotros en una reforma deberíamos buscar formas de estimular la participación. Cuando hablo de la participación en todos los niveles. Hablo de la participación en las actividades establecidas en la Constitución Nacional, estoy hablando de participación en la organización del trabajo, porque no es solamente hacer normas para los trabajadores, sino hacerlas con los trabajadores. Estamos convencidos que una discusión que se da de forma permanente y donde parece que reaccionamos a veces a iniciativas que vienen desde la derecha en términos de reformas que son quita de derechos, a veces esta articulación necesita que todos tengamos estos ámbitos de intercambio, porque una coalición promotora, si se quiere en términos de política pública, necesita de intelectuales, necesita de periodistas, de medios de comunicación, necesita de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales, de referentes, de influencers, de todo, trabajando de forma conjunta, porque sabemos que la acción colectiva, y mucho más en un ámbito donde estamos hablando de organizaciones sindicales, supone un conjunto de incentivos, de dinámicas, de institucionalización de mecanismos para poder dar esas peleas, sobre todo, no solo para reaccionar, sino para qué vamos a hacer cuando volvamos a ser gobierno. Es importante generar todos estos ámbitos para poder tener sobre la mesa una propuesta que no será la que cada uno estima la mejor, pero sí la que podamos construir. En esto el diálogo social es otra expertise acá, para poder efectivamente avanzar con una reforma laboral a favor de los trabajadores, de más derechos, de más garantías y de mejor calidad de vida de nuestro pueblo, que es lo que queremos. ¿De qué forma discutimos la productividad, que era uno de los ítems que estaba planteado en una de las placas, ¿no? Y la productividad parece que siempre se pone en la discusión del lado del trabajador. Digo que el trabajador argentino no es lo suficientemente productivo. A mí me parece que nosotros tenemos que cambiar el eje de esa discusión incorporando otros factores. La productividad no va solo del lado del trabajador, sino de un montón de otros factores como la inversión, la infraestructura. Esa discusión no pasa solo por discutir productividad del lado del trabajador. En el último tiempo la inflación nos llevó a que la negociación colectiva casi que se centrara con exclusividad en la negociación salarial, de discutir salario una vez al año, a lo sumo una revisión semestral, pasamos a discutir salario todos los meses, lo cual nos convertía en una verdadera locura la negociación colectiva. A pesar de eso, los convenios colectivos no son los mismos que los del año 73. Digo, más allá de que uno ve que los convenios colectivos están nominados con el barra 73 o barra 75, la realidad es que cuando uno analiza el marco normativo ha habido procesos de actualización de los convenios colectivos. Entonces también creo que tenemos que destruir ese mito de que los convenios colectivos están anclados en los 70, porque no es una otra realidad. Tal vez sí deberíamos hacer un relevamiento para ver cuáles han sido modificados en su integralidad, cuáles han tenido modificaciones o actualizaciones, y ese me parece que sí es un trabajo que tenemos que hacer nosotros para transmitirlo adecuadamente. Después otro tema, el de la registración laboral, ¿no? Y cómo algunas, se supone a veces que bajando las contribuciones de las pequeñas y medianas empresas, cosa que me parece necesario, eso no necesariamente nos va a asegurar la registración laboral, ¿no? Porque hay un tema contable ahí. Si tengo el pequeño empleador tiene, y los grandes también, pero trabajadores no registrados, porque una parte de su facturación va a ser no registrada. Entonces el primero que le va a decir no hagamos esto porque nos va a generar un descalce, va a ser el contador, ¿no? Entender esta discusión de reforma laboral si se la separa del problema del conflicto distributivo existente en Argentina, y ahí el tema del salario juega un papel central, no es el tema del empleo. Aceptar la idea de que las normas laborales dificultan la creación de empleo.
básicamente. ¿Y por qué dificultan la creación de empleo? Porque suben el costo laboral. Es un tema, como muchos temas lamentablemente, de economía política y que, digamos, se puede resolver en una especie de acuerdo. Como decía Canitrot, es bastante difícil de conseguir ese tipo de acuerdos, pero son acuerdos que se van a conseguir, como decía Mariana, sentados en una mesa a los garrotazos, digamos. Entonces, digo, para tener claro de qué estamos discutiendo y que son enfoques que son excluyentes en el fondo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la etiqueta. También es importante empezar a correr un poco el foco, si está puesto en el registro, en la formalización, que para un sector es fundamental, pero hay otro que no va a pasar por ahí. Y entonces, ¿cómo también incorporamos? Porque son efectivamente después sectores muy atraídos por discursos de emprendedurismo, de que se colocan en clave de éxito y que han quedado de alguna manera, y lo vienen insistiendo hace ya casi 10 años, fuera de la, de la reflexión respecto de cómo se generan formas de protección.